Hoy os traigo un vídeo diferente a lo que suelo publicar en el canal porque bien me sigáis a través de aquí, de este medio, o bien me sigáis a través del blog, habréis podido comprobar que soy muy exigente con los libros que leo y muy pocos alcanzan esa categoría de sobresaliente, de libro 10. Esto es debido a varios factores, pero entre ellos destaca uno y es que, bajo mi punto de vista, existen 10 ingredientes fundamentales que debe tener toda novela 10, toda novela perfecta. Independientemente del género que sea o de quién sea el autor que lo publique, esos 10 ingredientes son fundamentales y son los que tienen todas aquellas novelas que, en mi opinión, son perfectas, que no les sobra ni les falta ni una coma. Si queréis saber cuáles son esos 10 ingredientes fundamentales para mí, quedaos a ver este vídeo. El primero de estos 10 ingredientes fundamentales para mí es el título de la novela, de la obra. Debe ser un título que llame la atención, que te haga fijarte en ese libro en concreto de tantos y tantos que hay en las estanterías, ya sea de una librería, de una biblioteca o de cualquier otro sitio. Un título que llame la atención y que a su vez sea conciso y que a su vez sea impactante, bien resuma la esencia de la novela, bien sea abstracto y se refiera a algo de la novela que solo vamos a descubrir y vamos a entender cuando estemos sumergidos entre las páginas de ese libro. El título es algo muy importante que en ocasiones, bajo mi punto de vista, no se le da la importancia que necesita, que se requiere y que puede ser la barrera que distinga un éxito de un fracaso. Siguiendo por el exterior del libro, otro aspecto fundamental para mí es la portada. Debe entrar por los ojos, debe ser atractiva visualmente. Sí, es cierto que hay muchas veces que encontramos libros cuya portada es muy bonita y lo de dentro deja que desear. Pero si es al revés, cuesta mucho más acceder a esa novela que si es como he explicado. ¿Por qué? Porque somos seres visuales y todo entra por los ojos y nos resulta mucho más atractivo un libro cuya portada es bonita que viceversa, por mucho que el interior sea distinto. Con lo cual, lo primero que hay que tener en cuenta para que un lector se fije en nuestro libro es el título y la portada, y luego lo demás ya llegará mediante reseñas, mediante recomendaciones, mediante el boca a oreja, pero fundamental un título, como decía antes, y una portada bonitas. Dentro de esta categoría, una maquetación bien cuidada también es fundamental y es algo que muchas editoriales pasan por alto y son detalles que los lectores realmente apreciamos mucho. Por ejemplo, un tamaño de letra adecuado. Esto hablo sobre todo por las ediciones de bolsillo, que para ahorrar en páginas el tamaño de letra es muy pequeño y eso hace que la vista se canse y la cabeza duela. Y luego, por ejemplo, la maquetación debe ser adecuada en el sentido de que los párrafos deben guardar una distancia unos de otros adecuada, ni mucha ni poca, y también lo mismo sucede con los márgenes de un libro. Asimismo, la paginación es importante, que sea correcta. Esto parece una obviedad, pero muchas veces he encontrado casos en que no lo es, y estos detalles, como digo, deberían ser obligatorios, deberían cumplirse siempre, pero no son así, por desgracia, y es algo que los lectores apreciamos en un buen libro. Una editorial que, por ejemplo, cuida mucho tanto la maquetación como sus portadas, Maeva. Otro aspecto fundamental que debe tener una novela perfecta es un buen comienzo. De hecho, hay muchos lectores que abandonan la lectura si a las 20, 30 o incluso 50 páginas ese libro no les ha enganchado o no les ha convencido lo suficiente como para continuar. Yo no me incluyo en este apartado porque todo libro que leo termino reseñándolo y con lo cual tengo que leerlo entero para poder dar una opinión completa, pero sí que sé del caso de muchos lectores que abandonan libros porque el comienzo no les ha conseguido convencer para que siguiesen leyendo, con lo cual el inicio de un libro es fundamental. No tiene por qué ser un comienzo impactante, no es necesario, en mi opinión, para que uno siga leyendo el libro, pero sí que tiene que tener mucho interés para el lector, tiene que darle ganas para continuar la lectura, para seguir leyendo, para descubrir qué sucede con esos personajes y con esa trama,
y por lo tanto tiene que ser atractivo para el lector. Todos y cada uno de los aspectos señalados en este vídeo es importante bajo mi punto de vista, pero algunos son más relevantes que otros, y sin duda el que os traigo a continuación lo es y mucho. Se trata de la trama. La trama en una novela tiene que estar muy bien construida, pensada al detalle, tiene que haber provocado varios quebraderos de cabeza al escritor, tiene que haberla estado rumiando durante horas y horas y días para que finalmente esa trama merezca realmente la pena. Y es que la trama debe guardar una serie de características para que realmente sea relevante y pues construya una novela 10. La primera de esas características, en mi opinión, es que la novela debe contar una historia que realmente merezca la pena. Y siendo sincera, no creo que ni todas las novelas que he leído ni todas las novelas que se publican contengan esta premisa. Una historia que merezca la pena ser contada no tiene por qué ser original necesariamente, pero sí que tiene que haber removido ciertos cimientos dentro del mundo interior del escritor para que lo hagan en el mundo del lector. Y esa es una premisa fundamental para que la novela sea memorable y se quede bien en nuestra cabeza, a pesar de que pasen los días, meses y los años. La segunda característica que debe guardar una trama realmente perfecta es que no sea reiterativa, es decir, puede partir de una idea original, puede ser muy novedosa, puede ser genial, puede encantarte, pero si se reiteran las ideas, si se da vueltas a lo mismo, si todo gira en torno a las mismas ideas y no varía, no hay evolución, no suceden más cosas, no va mutando esa trama, entonces todo ese esfuerzo habrá sido en vano y la novela no merecerá la pena. La tercera característica que bajo mi punto de vista es fundamental para que la trama sea perfecta es que debe haber una concordancia con lo que se cuenta, con el mundo que el escritor ha creado para esa novela. Es decir, no tiene que ser una concordancia que guarde relación con la verosimilitud, es decir, puede ser una novela fantástica que no tenga nada que ver con esta realidad, que sea ambientada en un mundo paralelo, pero incluso en estos mundos de fantasía debe haber una concordancia, debe haber unas leyes mínimas para que todo funcione y todo fluya con cierto sentido. Hay muchas novelas que ni siquiera están ambientadas en mundos fantásticos que no guardan concordancia, que hacen que pienses que algo no encaja, que algo chirría, algo va mal y entonces ya la novela empieza a decaer. Con lo cual, concordancia con la trama, que no haya nada que llame la atención en el sentido negativo, que no haya nada que haga que el lector se plantee ciertas cuestiones que no debería plantearse. Todo eso es fundamental para que la trama sea sólida. Y por último, pero no por ello menos relevante, una trama debe aportar algo diferente para que la novela sea realmente perfecta, es decir, que varíe un poco el punto de vista desde el que está contado, que haya algún detalle novedoso, diferente, algo que la haga única y distinta al resto. Esto es muy difícil en la actualidad porque se publican muchas novelas y porque últimamente el mercado editorial va por modas. Tuvimos el Código Da Vinci y las tropecientas novelas que copiaban, por decirlo de alguna manera, la trama del Código Da Vinci, sí, con algunas pequeñas variaciones, pero realmente en esencia no era más de lo mismo. Luego tuvimos el fenómeno Crepúsculo y todas estas distropías del género juvenil, algunas estarán mejor que otras, algunas realmente merecerán la pena, pero básicamente todo está cortado bajo el mismo patrón. Y luego tenemos el género landscape, por decir algo que realmente me guste, aunque todas sean muy parecidas, pero siempre, en mi opinión, debe haber algo, por mínimo que sea, que haga que esa novela sea diferente y que por eso sea diferenciadora, que merezca la pena por eso y que introduzca algo que sorprenda al lector. Sorprender al lector en el sentido positivo del término siempre es bueno, bajo mi punto de vista. Otro ingrediente fundamental que debemos añadir si queremos crear la novela perfecta es el pulso narrativo, en otras palabras, el ritmo. Es muy difícil saber cuál es el ritmo perfecto porque varía según cada novela, según cada autor, su estilo narrativo, cómo sea esa obra que ha creado. Tampoco creo que deba haber nada escrito, ni yo pretendo expresarlo aquí en este vídeo,
sobre cuál debería ser el ritmo perfecto en cada caso, porque opino que para lo que algunos lectores es el ritmo ideal, para otros es lento y viceversa, o muy rápido. Depende mucho de cada persona y de cada libro, pero sí que creo que hay varios aspectos fundamentales que se deberían respetar simplemente por lógica. Por ejemplo, si al principio acostumbras al lector a cierto ritmo y luego lo aceleras o lo desaceleras, pues esto normalmente va a influir negativamente en la lectura si no hay un motivo realmente de peso para justificar este cambio. Esos cambios de velocidad no suelen ser buenos en una lectura. Y bueno, luego a título personal, cada novela es un mundo, sí, pero normalmente no me gustan las novelas cuyo ritmo es lento. Ya sé que esto es una generalidad, que no sabría explicar muy bien qué es un ritmo lento y qué es un ritmo perfecto, ni cuál es un ritmo rápido, pero bueno, en general es un aspecto en el que es muy difícil atinar, es muy difícil ir perfecto, pero que es algo que si no se cuida, que si no se está atento, pues se puede llevar a una novela al traste. Otro aspecto fundamental que hay que cuidar mucho para que una novela funcione y sea perfecta es el estilo narrativo. Esto es increíblemente subjetivo, hay tantos estilos narrativos como escritores y considero que para que una novela funcione para ti, para uno mismo, debe haber una especie de hilo invisible que una el estilo narrativo del escritor con los gustos literarios de cada uno. Solo así entonces podrán disfrutarse esas novelas que uno lee. Y bueno, también considero que hay estilos narrativos que funcionan mejor con según qué géneros y peor con otros, pero tampoco es una premisa que se cumpla siempre. Considero que es una parte más a descubrir de esa novela que estás por leer, un aspecto que debes tener en cuenta a la hora de valorar un libro, pero que es muy interesante y muy bonito porque cada libro es diferente en ese sentido, cada autor se expresa de una manera y es algo que uno debe valorar en su justa medida. Y bueno, es un aspecto que es bastante importante en una novela. Otro aspecto muy importante si queremos crear la novela perfecta son los personajes. Es un consejo muy bueno, en mi opinión, que un autor cuando está escribiendo su novela tenga siempre a mano una pequeña biografía de cada uno de los personajes para tener siempre presentes todos los detalles que caracterizan a estas figuras que intervienen en su novela. También creo que es muy importante que el autor tenga bien claro cuándo van a intervenir estos personajes y si van a dejar de hacerlo a lo largo de la novela, dar un motivo de peso para esa ausencia. Es también vital que no se caiga en los estereotipos bien vistos anteriormente en otras novelas o bien conocidos por series de televisión o películas, a menos que el autor tenga una razón de peso para caer en estos estereotipos de forma deliberada. También es importante que no sean planos, que tengan tridimensionalidad, que se muevan en escala de grises, para decirlo de una manera simple, que no sean buenos muy buenos, malos muy malos, porque en la vida real todos nos movemos en esa escala de grises, a veces somos mejores personas, a veces peores, no siempre nos mueven motivos de peso, muchas veces cometemos locuras y equivocaciones y eso es muy importante que los personajes también lo tengan su parte de humanos. Una vez tenidos en cuenta todos estos aspectos que he citado antes, es hora de revisar profundamente la ortografía y la gramática de una novela. Es muy importante porque no hay nada que me saque más de la lectura que encontrarme una falta de ortografía en el texto y supongo que esto también le sucederá a muchos lectores. Además es algo evitable porque el autor puede contar con la ayuda de un corrector que puede realizar una revisión extensa de su obra y bueno, evitar estas faltas de ortografía que tanto molestan. Considero que es algo que toda obra debe haber pasado, esa revisión por parte de un profesional de la ortografía y de la gramática. Este aspecto es algo que a lo mejor otros lectores no consideran que es importante, pero para mí sí que es bastante relevante y es el número de páginas que tiene una novela. Y no me estoy refiriendo a algo tan simple como si es un libro finito me apetece leerlo y si es un libro muy gordo pues mejor no leerlo, me da pereza, etcétera. No, me refiero a que hay novelas en las que uno llega al final y dice
no, ¿por qué se acaba aquí la historia? Me gustaría saber más, me gustaría que el autor hubiese continuado la historia, me hubiese gustado saber qué pasa con este personaje. Y hay otros casos, por el contrario, en los que te das cuenta de que llega un punto en una novela que el autor da vueltas y vueltas a lo mismo, no para de reiterar y dices, aquí sobran unas cuantas páginas, quiero bajarme de este tren, quiero ir poco más allá, incluso me dan ganas, me da tentación de pasar las páginas deprisa para ir a una parte de la novela que ya por fin pues esté centrada en algo que me interesa, que continúe la historia, que no dé vueltas a lo mismo, sino que ya avance hacia adelante. Entonces por eso, a eso me refiero con el número de páginas, es algo que para mí es muy relevante y que también es difícil de conseguir algo perfecto y tiene mucho que ver también con el ritmo narrativo. Es algo que el autor debe cuidarse de que no se pase ni por defecto ni por exceso, sino llegar a las páginas que deba llegar para contar bien su historia. Si son 1000, son 1000 y si son 100, son 100, pero tiene que haber un porqué detrás. El último aspecto que repasamos para crear la novela perfecta es el final. Muchos lectores no le dan tanta importancia como le doy yo, pero es que bajo mi punto de vista me parece fundamental este final. Muchas veces es lo que marca la diferencia. Y me explico. Ha habido ocasiones en las que he estado leyendo una novela que no me terminaba de convencer, pero cuyo final me ha parecido bastante bueno y con lo cual mi opinión sobre esta novela ha variado hacia mejor. Luego, ha habido casos en los que por el contrario la novela me estaba gustando mucho, pero el final no me ha terminado de convencer. Eso se traduce en que mi opinión de la novela varía y normalmente pues hacia peor. Con esto quiero decir que los finales, para que sean realmente buenos, deben ser memorables, deben ser sorprendentes, siempre hacia bien, sorprendentes en el sentido de una buena sorpresa, algo que no te esperabas y algo que no te esperabas pero que guarda concordancia con el resto de la novela, con todos los elementos que la han ido configurando a lo largo de las páginas y algo que realmente tenga sentido. Es decir, por poner un ejemplo fácilmente comprensible, no me vale que el protagonista tenga dificultades económicas que le impiden lograr sus sueños y que de repente se entere de la existencia de una tía de la cual no tenía ni idea y que le deja una herencia bastante sabrosa. Pues eso no me vale porque tiene que guardar concordancia y tiene que ser verosímil. Con lo cual el final, bajo mi punto de vista, es fundamental en una novela, puede cambiar muchas cosas con respecto a la opinión que tenemos finalmente de ella, la opinión que nos llevamos una vez cerramos por última vez las tapas del libro. Y hasta aquí el repaso de los 10 ingredientes fundamentales que debe reunir una novela perfecta. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No lo estáis? Pues ¿por qué no me lo decís en un comentario? Quiero saber vuestra opinión, si coincidís conmigo o no, o si creéis que falta algún ingrediente extra que no se me ha ocurrido añadir. Espero que me contestéis y bueno, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.